Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Estoy con ustedes, está con ustedes más bien su hermana Marta Zúñiga Coronado, discípula de Jesús. Después de unos días, ¿verdad? Que estuvimos fuera, pues déjenme platicarles que ya conocí, gracias a Dios, ya estoy conociendo Tijuana, por fin me sacaron, no se crean, la verdad, se llegó el tiempo, me dio mucho gusto estar en las comunidades de Alianza de Mexicali, me dio mucho gusto también estar con nuestros hermanos de Guerrero Negro, ¿verdad? Mucho gusto, disfruté a las ballenas, hermanos, déjenme decirles, yo creo que nunca, no puedo decir que había sido mi sueño porque a lo mejor ni en mi, nunca pensé en tener la oportunidad de disfrutar este gran milagro de Dios, que de ver a sus criaturas fue impresionante, se los comparto rápidamente, fue impresionante ver, ahora sí que en vivo y en directo, ¿verdad? A estas criaturas que Dios mismo también ha creado, que salieron de las manos de Dios. Yo estaba impresionada de ver la magnitud de tamaño, ¿verdad? De estas criaturas, las ballenas, me impresionó, se los digo. Fue un regalo que Dios me permitió, que Dios me concedió, ¿verdad? Sin merecerlo, pero ahí estuvimos, ¿verdad? Entonces ya puedo decirles que estoy disfrutando todo lo que conlleva pues estar aquí en Tijuana, ¿verdad? El ir y conocer aparte, ¿verdad? Las comunidades, en este caso de Alianza, pues ver la riqueza, ver todo lo comprometido que están, ¿verdad? Los hermanos, familias completas, ¿verdad? En esta comunidad, pues les agradezco mucho a todos los hermanos que nos recibieron y realmente les digo, es algo muy especial, ¿verdad? Pero y también agradezco con todo el corazón a Daniel Félix, ¿verdad? Que en este caso ha sido el que pues en unos momentos me suplió, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel, gracias por tu tiempo, gracias porque también hay en tu corazón ese deseo de expander, ¿verdad? De ese conocimiento que Dios te ha ido dando en tu caminar, ¿verdad? De joven, porque es muy joven, si ustedes lo saben, ¿verdad? Daniel es muy joven, pues le agradezco de todo corazón porque pues es un joven muy comprometido, muy lleno de Dios y pues yo creo que lo que él les ha compartido, ¿verdad? Siguió con el tema de líderes, de liderazgo, ¿verdad? Entonces pues muy, muy necesario también. Pues gracias, Daniel, Dios te lo pague y gracias por el tiempo que nos das y por ese apoyo que nos das. Dios te bendiga. Pues bueno, hermanos, gracias a ustedes por sintonizarnos, todos los que nos están escuchando en el 800 AM de su radio, gracias, se los agradecemos. También le damos gracias a todos los que nos están viendo a través de la página web www.tj.católico.com. Muchas gracias, hermanos, pues seguimos, ¿verdad? Seguimos en este regalo de Dios, de verdad es un tiempo muy especial, y también la oportunidad que Dios nos da de compartirles a nosotros, ¿verdad? Yo realmente le agradezco a Dios esta oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Que ustedes pues tan fielmente siguen este programa de Tras las Huellas de Jesús. Gracias porque pues juntos vamos aprendiendo, ¿verdad? Juntos nos vamos enriqueciendo, juntos vamos tras las huellas de Jesús, ¿verdad? Tras el Maestro, tras ese Maestro sublime, tras ese Maestro que realmente vale la pena seguir. Bueno, pues rápidamente nos vamos porque si no se nos termina el tiempo y no llegamos al tema, ¿verdad? Bueno, si ustedes recuerdan, estamos viendo el proyecto de vida del cristiano, ¿sí? El proyecto de vida de todo hombre, de toda mujer cristiano, de todo hijo de Dios que estamos llamados a
ser felices, llamados a, en este caso estamos viendo específicamente, imitar a Jesús, ¿verdad? Cristificarnos, ser otros Cristos. Y veíamos cómo pues es necesario que tengamos tan claro esta visión. ¿Por qué? Porque si yo no tengo clara la visión que deseo o a donde quiero llegar, pues difícilmente voy a tener una plenitud de vida, difícilmente voy a hacer realmente lo que Dios tiene pensado para mi vida, ha tenido desde siempre, ¿sí? Entonces veíamos cómo a través de este plan, que es imitar a Cristo a través de su palabra, acercarnos a Él en la oración personal, amarlo, ¿verdad? Dejarnos amar por Él, sobre todo en la Eucaristía, ¿verdad? Que son los temas que ya vimos, la oración y la palabra, como esas bases que van a formar mi vida cristiana, que van a formarme como hijo de Dios, como hombre, como mujer, como joven, como adolescente, ¿verdad? Quizás hasta como niño. Hay impresionantemente, ahora que estuvimos en la comunidad de Mambré, en Guerrero Negro, me tocó ver a unos niños que tienen claramente su deseo de seguir a Dios. Imagínense si a esos niños se les sigue formando, como esperemos en Dios que así va a ser, van a llegar a ser unos jóvenes, unas jóvenes llenas y llenos de Dios, que al rato son los que van a estar aquí, ¿verdad? Hablándonos y compartiéndonos. Bueno, pues entonces es muy claro que tengamos esta visión y que podemos llegar a este proyecto, a este plan, a través de 4, estamos poniendo por ahorita, ¿verdad? 4 bases, que son la oración, que ya vimos el tema, que son la Eucaristía, que también ya lo vimos, ¿verdad? La Eucaristía como esa fuente de vida, ese centro, ¿verdad? De toda nuestra vida cristiana. Y pues hoy vamos a iniciar lo que es la palabra de Dios. Así que anímense, quédense, no se vayan, no se pierdan estos programas porque cada uno de ellos tiene un seguimiento. Vamos a dividir este tema más o menos en lo que sea necesario. Yo pienso que serán dos programas, si es posible 3, ¿verdad? Según como vayamos viendo la necesidad, pero no te vayas, recuerda. Vamos a ver lo que es la palabra de Dios y vamos a iniciar después del corte. Después de la pausa vamos a iniciar viendo directamente lo que son las características de la palabra de Dios y la sorpresa es que todo va a ser a través de la misma palabra. Pues no te vayas, quédate con nosotros, regresamos. Nueva criatura soy, ahora soy libre, libre, las tinieblas han quedado atrás, ahora soy libre, libre, porque soy hijo de Dios, Jesucristo es la eterna verdad, que nos da la libertad, y aquellos que confían en Él como águilas volarán. Soy libre, libre, una nueva criatura soy, ahora soy libre, libre, las tinieblas han quedado atrás, ahora soy libre, libre, porque soy hijo de Dios, Jesucristo es la eterna verdad, que nos da la libertad, y aquellos que confían en Él como águilas volarán. Ha encontrado mi corazón la paz que siempre buscó. En todo mi ser siento su poder. Todo lo ha transformado ya y ahora puedo entender que todo lo puedo en Él y que a nada debo de temer. Ahora soy libre, libre, una nueva criatura soy. Ahora soy libre, libre, las tinieblas han quedado
quedado atrás. Ahora soy libre, libre, porque soy hijo de Dios. Jesucristo es la eterna verdad que nos da la libertad. Y aquellos que confían en Él como águilas volarán, volarán, como águilas volarán, siempre en libertad volarán, volarán. Ahora soy libre, libre, una nueva criatura soy. Ahora soy libre, libre, las tinieblas han quedado atrás. Ahora soy libre, libre, porque soy hijo de Dios. Jesucristo es la eterna verdad que nos da la libertad. Y aquellos que confían en Él como águilas volarán. Ahora soy libre, libre, una nueva criatura soy. Ahora soy libre, libre, las tinieblas han quedado atrás. Ahora soy libre, libre, porque soy hijo de Dios. Jesucristo es la eterna verdad que nos da la libertad. Y aquellos que confían en Él como águilas volarán. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre por aquel que me amó y se entregó por mí. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre por aquel que me amó y se entregó por mí. Ahora soy libre. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Visita nuestra página web www.comunidadkoinonia.com. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos de regreso ya en su programa Tras las huellas de Jesús. Bueno, veíamos cómo la palabra de Dios
es esa luz, ¿verdad? Esa luz dice que alumbra nuestros pasos, que alumbra nuestro sendero, ¿verdad? La palabra de Dios es Dios mismo, ¿sí? Es Dios mismo, la palabra de Dios ha sido revelada por el Espíritu Santo, tomando, y los agiógrafos, sabemos, los escritores, pues han sido hombres, ¿verdad? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dicen que el hombre es la pluma, ¿verdad? Es la pluma a través de la cual Dios escribió, se describió a Él mismo, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es Él mismo, nos dice en San Juan, y la palabra ya existía, ¿sí? La palabra es Dios, la palabra nos refleja la persona de Dios, nos describe tal como es Dios, ¿verdad? Aunque dice San Juan, si se hubiera escrito todo, no cabrían en todos los libros del mundo, ¿verdad? Entonces, Dios aún, pues es superior a todo aquello que nosotros podamos pensar, ¿verdad? Podamos entrar aquí en esta mentecita, ¿verdad? Hay tantas personas que se conflictúan, ¿verdad? Entran en conflicto muy fuerte porque quieren entender todo y les es muy difícil dentro de la sencillez aprender las cosas de Dios, ¿verdad? Dios es sencillo, Dios claro que es superior a nosotros totalmente, pero en su sencillez por eso se hizo hombre, ¿verdad? Para llegar a cada uno de nosotros, para revelarse a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con Jesús mismo, ¿verdad? Hecho hombre, pero desde antes, ¿verdad? A través de los profetas, a través de todo lo que se ha escrito. La palabra de Dios nos revela todo lo que es la historia de la salvación. Todo lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Es toda la historia, todo el deseo, todo el plan que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Que es que seamos felices. Claro que el hombre, y en el transcurso de la palabra podemos verlo como el hombre en su necedad, ¿verdad? En su corazón duro, en su mente, dice la misma palabra, ¿verdad? Jesús, es su mente obcecada, ¿verdad? En su mente embotada, ¿verdad? No podemos que esta palabra, que es Dios mismo, entre a nuestro corazón. Entonces, hermana, yo te invito a que hoy, ahí en donde estés, si tienes en la posibilidad de escribir estas características, que vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Describiéndolas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entenderlas. Pudiera ser muy rápido, pero yo prefiero, ¿verdad? No sé, ustedes que digan también, acuérdense que pueden llamar. Recuerden, ya nos pidieron en un momento que si podíamos dar un resumen, porque para poder captar toda la información, y lo repetimos, ¿verdad? Ya hace algunos programas atrás. Entonces, no te detengas, ¿verdad? Cualquier duda, recuerda que si en el momento te la podemos pues sacar, ¿verdad? Clarificar, pues lo vamos a hacer. Si no, pues vamos a investigar, a estudiar, ¿verdad? Lo que nos dice sobre todo los criterios de la iglesia, ¿verdad? Para tener una visión realmente clara, ¿verdad? Realmente dentro de lo que es los criterios, toda la doctrina de nuestra religión católica. Bueno, vamos a empezar. Entonces, este tema va a ser sobre la palabra de Dios como esa base que necesitamos para que nuestra vida cristiana siga creciendo, siga madurando, para que podamos llevar a cabo ese plan y lleguemos a ser hombres y mujeres de Dios cristianos, ¿verdad? Que podamos asemejarnos a Cristo, que podamos cristificarnos. Bueno, la primera característica que vamos a ver de la palabra de Dios, que es con la que empezamos, ¿verdad? Es que es superior a mí. ¿Sí? La palabra de Dios es superior a mí. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿verdad? Entonces nosotros realmente, al ser mortales, ¿verdad? Al tener este cuerpo, el cuerpo muere, ¿verdad? Pero el espíritu sigue, el espíritu nunca muere, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es superior a nosotros? Porque la palabra de Dios es Dios mismo, ¿sí? Como ya lo decíamos, ¿sí?
nosotros moriremos, pero la palabra de Dios seguirá viva eternamente, ¿verdad? Ayer les decía a los jóvenes de la comunidad de Mambré, ¿verdad? Ahí en Guerrero Negro, yo les decía, muchas veces como jóvenes, ¿verdad? Decimos, ay, esto ya pasó de moda, o ya no nos queremos poner un pantalón porque, o una blusa, no sé, ¿verdad? Algo, porque, ay, no, es que eso ya pasó de moda, no, eso ya no, ya, mira, no se me ve bien. Y dejamos de usar y la moda va cambiando, la moda del mundo va cambiando, ¿verdad? Si ahorita se usaba un tipo de ropa, al rato ya sacan otra simplemente por los tiempos, ¿verdad? Del invierno, de todo lo que vivimos, ¿verdad? De verano, todo eso. Entonces, simplemente por eso ya hay un cambio. Pero aparte, lo que es la mercadotecnia, lo que es el mundo, pues lo que quiere es como que encerrarnos en esa necesidad, ¿verdad? Y que no pueda, todo termine, todo sea finito. Pero recordemos, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no muere. También la palabra de Dios es maestra. Maestra, ¿por qué? Porque nos dice algo de Dios, porque nos enseña cómo hace las cosas Dios. Es maestra porque nos dice cómo actuar con relación a los demás. Fíjense, regresando del corte, vamos a ver directamente esta cita, ¿sí? La palabra de Dios, a través de la palabra Jesús, no habla por sí mismo, sino como le ha mandado el Padre. Nos enseña la obediencia de Jesús al Padre, la humildad de Jesús ante la presencia del Padre, ¿sí? Nos dice cómo actuar en relación con los demás y enseguida volvemos, no te vayas y te vamos a dar las citas bíblicas de cada una de estas características, ¿sí? Regresamos. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como
sostendrá. Tu palabra, Señor. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Escucha Alzando la Voz desde nuestro sitio web www.tjcatólico.com. Alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos de vuelta con ustedes en este programa Tras las huellas de Jesús, viendo el tema de la palabra de Dios como esa base, como ese motor, como esa, pues ahora sí que actitud necesaria que tenemos que ir adquiriendo cada uno de nosotros de ser hombres y mujeres de la palabra, ¿verdad? Jóvenes tienen que ser jóvenes de la palabra. ¿Por qué? Porque si tú quieres seguir a Jesús, si quieres ir tras las huellas de Jesús, pues tienes que conocerlo, tenemos que conocerlo, tenemos que ver lo que Él hablaba, lo que Él decía, lo que Él hacía, lo que Él enseñaba, ¿verdad? Entonces estamos en esta característica de la palabra de Dios es maestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice algo de Dios mismo. Veamos cómo Jesús nos habla a través de sí mismo. No nos habla por sí mismo, sino como el Padre le ha mandado, ¿sí? Eso lo vemos en Juan 12, 49, 50. Si tienes en qué anotar, anótalo por favor. Juan 12, 49, 50 dice, no voy a poder leer todas las lecturas, todas las citas, pero se las voy a ir dando, ¿sí? Dice en Juan 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vemos cómo la palabra de Dios nos enseña a la actitud Jesús de humilde, ¿verdad? Un hombre humilde, un hombre obediente, ¿sí? Y luego nos dice cómo actuar también con relación a los demás
Ahí, cuidado en esta. ¿Cómo nos dice cómo actuar con relación a los demás? En Mateo 25, anótenlo por favor, Mateo 25, 34 al 40, ¿sí? Mateo 25, del 34 al 40, dice, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y aquí, ojo, ¿sí? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. ¿Sí? Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, en verdad te digo que cuanto hagas a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Palabra de Dios, ¿verdad? Pues imagínense, el Señor en su palabra nos enseña cómo actuar con los demás, que es darles, ¿verdad? Tener esa actitud generosa, esa actitud caritativa, esa actitud de preocuparnos, ¿sí? Cuando nosotros seguimos a Dios, realmente va acabándose el egoísmo. ¿El egoísmo qué es? Verme a mí, toda mi necesidad, lo que yo ocupo, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, olvidándome así de los que me rodean, hasta de nuestras propias familias, de nuestros propios, si eres papá de tus hijos, si eres mamá de tus hijos, si eres hijo de tus papás, de tus amigos, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Hay que dar de comer. Y dice en la palabra algo muy específico, a los más pequeños, aquellos que no tienen, aquellos que necesitan tu ayuda, ¿sí? En la palabra de Dios, fíjense cómo nos enseña a actuar, a ser como hombres de caridad, hombres llenos de una visión y de un deseo de ayudar a los demás, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Actuar a través de amor, ¿sí? Alguien que ama, se da. Alguien que va conociendo a Dios, que es amor, se da, y no se pone a pensar si, ay, él tiene, ay, ¿por qué no trabaja? Ay, ¿por qué esto? No, ¿verdad? Con toda madurez y con toda prudencia, comparte lo que tienes, lo que Dios te ha dado, ¿sí? Compártelo con todos aquellos que tanta falta les hace. También nos dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando y proclamando la buena nueva del reino de Dios en todas las sinagogas. Esto nos lo dice en Mateo 4:23. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que así como Jesús recorrió predicando y enseñando y proclamando la buena nueva del reino, o sea, el reino de Dios está cerca, y eso Jesús les decía, ¿verdad? El reino de Dios ha llegado, ¿a través de quién? De Él mismo. Entonces, también esto, hermanos, es por eso la palabra de Dios es maestra. ¿Por qué? Porque así como a su vez Jesús recorrió, Jesús enseñó, Jesús proclamó la buena nueva del reino a Dios mismo, también nosotros somos llamados a hacerlo, a predicar con nuestra vida. A lo mejor hay muchas personas muy buenas, ¿verdad? Muy cerca de Dios, que lo aman mucho, que con su propia presencia o con su sola presencia nos damos cuenta que es un hombre o una mujer de Dios. Y en una ocasión una hermana, ¿verdad?, me decía, madre, a mí deme lo que quiera, menos temas, porque no puedo, me pongo nerviosa. Y yo le decía, yo pensaba también entre mí, pues no necesita, ¿verdad? Así como San Francisco, que solo salía a predicar, solo salía, a evangelizar, y no hablaba, ¿verdad? Sino simplemente con su propio testimonio, con su propia vida de Dios, llena de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios también es actual, es otra de las características de la palabra de Dios, que es actual, ¿sí? Actual, decíamos en la anterior, en la dos antes, ¿verdad?, que nunca muere. Entonces vamos a ver después del corte
en donde nos dice o cómo podemos ver que la palabra de Dios es actual, que no muere, que no termina, no pasa de moda, no exagera, no nos pide de más, sino que la palabra de Dios es actual a tu necesidad, a la necesidad del tiempo. Pues regresamos, no te vayas a nuestro último segmento, vamos a escuchar este canto y no te vayas, quédate. Libérame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. 1, 2, 3, 4. Libérame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Libérame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, y que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. Quiero saber cuánto me quieres, yo quiero saber cuánto me amas, quiero que sepas que yo no vivo cuando yo no escucho tus palabras, que sepas que no vivo sin ti cuando no estás junto a mí la vida me cambia, saber que yo vivo para ti, que por ti vivo feliz, porque tu amor no me falla. 1, 2, 3, déjame, Señor, quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico, que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Libérame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. Déjame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico, que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Déjame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. Quiero caminar en tus huellas, quiero recorrer tu camino, saber que siempre voy de tu mano, que seas tú mi mejor amigo, seguirte donde quiera que estés, a ti solo alabaré, porque solo en ti confío, te tengo siempre cerca, Señor, te llevo en mi corazón, te llevo en cada latido. 1, 2, 3, déjame, Señor, quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico, que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Libérame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús.
tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos de regreso en este último segmento de este programa Tras las huellas de Jesús. Pues estamos viendo lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Veíamos las características, que es actual, que nunca muere, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahorita. Veíamos también que es maestra, que es superior a nosotros, ¿verdad? Que es superior a mí mismo. Vamos a ver las citas de la palabra de Dios, que es actual, ¿sí? Vamos a ver en Isaías 48. En Isaías, allí anótenlo, o si tienen su Biblia, seguimos viéndolo. Isaías 48 nos dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Deseamos que no pasa de moda, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿por qué? Porque siempre tiene algo nuevo, porque siempre que la escuchamos, yo creo que a ustedes les ha pasado que hay veces, hemos leído muchas veces las citas bíblicas, ¿verdad? Y cada día, cada vez, en cada situación, pues deja algo en nuestro corazón, algo de enseñanza, algo de fortaleza, algo de pues para salir adelante, ¿verdad? Para no quedarnos sumergidos en, no sé, en lo que estemos pasando en el momento, tristeza, dolor, depresión, no sé, ¿verdad? Tantos momentos difíciles que pasamos en nuestra vida, pero tenemos la gran esperanza de que Dios, a través de su palabra, consuela, conforta, reanima, renueva, ¿verdad? Transforma el corazón, transforma los pensamientos. Por eso es tan necesario tener esta actitud, ¿verdad? Tener esta característica de ser hombres y mujeres de la palabra, para salir siempre adelante a través de todas las enseñanzas, de todas las palabras que Dios, ¿verdad? Que Dios Padre, que Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, y pues también la propia experiencia de los escritores, ¿verdad? Los agiógrafos, los que plasmaron, ¿verdad? En ese deseo, esa voluntad de Dios. Bueno, también es actual la palabra de Dios, ¿por qué? Porque nos dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿sí? No pasarán. Mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Se va a terminar el cielo, puede pasar la tierra, pero esa palabra de Dios, ¿por qué? Porque es Dios mismo, ¿sí? Es la persona de ese Dios omnipotente, ¿verdad? Que todo lo puede. Bueno, pues la palabra de Dios también es viva y eficaz, ¿sí?
Es viva porque fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Es viva, viva, viva y eficaz. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es Él el que le sigue dando vida. Lo de que deseamos hace un momento, ¿verdad? La sigue renovando, la sigue dándole el sentido, sigue dando la palabra de Dios, sigue siendo ese motor de vida, ese motor que nos anima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es creada por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios, ¿verdad? La tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, ¿sí? Que es espíritu, el Espíritu Consolador, nos dice en San Juan Jesús cuando le dice a los apóstoles, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya para que venga ese espíritu de vida, ese espíritu que va a venir a revelarles, que va a venir a enseñarles, que va a venir a transformar, que va a venir a dar la luz, ¿verdad? De todo lo que el mismo Jesús le enseñó a los apóstoles, que ahora pues llega hasta nosotros, ¿sí? Y en Hebreos 4:12 nos dice, pues viva es la palabra de Dios y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, ¿sí? Cortante, ¿por qué? Dice, ¿por qué es eficaz? Porque produce en el alma efectos beneficiosos, suscita conversiones, provoca decisiones vocacionales, ¿sí? Que lo vamos a estar trabajando tan fuertemente en la diócesis de Tijuana, ¿verdad? Las vocaciones, el plan pastoral, el cuarto plan pastoral va a ser enfocado a las vocaciones, a ese llamado que Dios nos ha hecho de ser, ¿sí? De ser un sacerdote santo, ser una religiosa, un religioso santo, ser un laico santo, ser un papá, ¿verdad? Un hombre casado, una mujer casada, santos, ¿verdad? Que llevemos a todos aquellos que nuestra propia vida y aparte todos aquellos que Dios nos confía, tanto en el matrimonio, tanto en la vida consagrada, en la vida sacerdotal y en este caso también en la vida laical, ¿verdad? La consagración laical. Bueno, pues nos hace también, es eficaz porque nos hace aprender a amar más a Dios y las cosas de Dios, fíjense, por eso es eficaz. Si yo tengo una lectura viva, tengo una lectura constante de la palabra, voy a aprender a amar más a Dios, porque lo voy conociendo, porque voy a ver lo que Él ama y realmente lo que Él ama pues es, como Jesús, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre y toda la Trinidad junta, ¿verdad? Toda la Trinidad unida, pues lo que desea es el bienestar, es la salvación del hombre. Entonces, por eso es eficaz la palabra. ¿Por qué? Porque nos enseña más a amar a Dios y a las cosas de Dios. No amar más a las cosas de Dios, sino más a Dios, porque luego hay cuidado, porque andamos, trabajando, y tu oración y tu lectura, bien, gracias. Entonces, no, primero es la oración, primero es la lectura. ¿Para qué? Para que tu servicio sea fruto de esa experiencia de Dios, ¿sí? También dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿cómo purificará el joven su conducta? Observando tu palabra, ¿sí? Hermanos, tenemos que observar la palabra de Dios para que sea viva, para que sea eficaz en cada uno de nosotros, en tu vida, en tu corazón, ¿sí? Bueno, pues también la palabra de Dios es salvadora. Nos dice en Juan 5:24, en verdad les digo, el que pone atención a mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Palabra de Dios, ¿sí? Dice, en verdad les digo, el que pone atención a mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y nos dice en Juan 12:48, nos sigue diciendo Jesús, el que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es salvadora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, decíamos, es Dios mismo, es Jesús, y Jesús que vino a traernos, el simple nombre de Jesús significa
Dios salva, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es Cristo, la palabra de Dios es Dios mismo. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, si tú te dejas llenar por esa palabra que nos estamos viendo, ¿verdad? Que es viva, que es eficaz, que es actual, que es eterna, que nunca muere, que es superior a nosotros, que es superior a todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a experimentar? La salvación. ¿Por qué? Porque vamos a amar a Dios, porque vamos a seguir a Dios, porque vamos a entregarnos a Dios. Entonces, hermano, recuerda, nos faltan algunas características, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero hoy nos quedamos en que son superior a mí. La palabra de Dios es superior a mí. La palabra de Dios es maestra porque nos enseña lo que Jesús hacía y nos enseña para que nosotros también lo hagamos. La palabra de Dios es actual, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Entonces es salvadora. Son las características de la palabra que vimos en este programa. Entonces nos faltan algunas, ¿verdad? La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es la felicidad, pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo programa. Así que, hermano, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Este programa deseamos que sea esa luz para tu vida, ese motor para que tú sigas acrecentando tu amor a Dios y lo dejes que Él te ame. Pues Dios te bendiga. Soy la hermana Marta Zúñiga, discípula de Jesús. Estamos contigo. Échale ganas. Dios te bendiga. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿A quién o a qué temeré? The Lord is my light and my salvation. The Lord is the defense of my life. If the Lord is my light, who should I fear? Who or what should I fear? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿A quién o a qué temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 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 Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.
Continúa con nosotros desde nuestra página de internet tjcatólico.com, donde estamos enlazados las 24 horas del día para todo el mundo. Soy tu arzobispo, Rafael Romo Muñoz, arzobispo de esta hermosa arquidiócesis de Tijuana. Te bendigo, escúchanos y que Dios llene tu corazón. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.